¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto, ya de viernes. La reforma al Poder Judicial entró en vigor en marzo pasado y en palabras del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es la reforma más trascendental al Poder Judicial desde 1994. La reforma en efecto era necesaria y contiene puntos positivos como el combate a la corrupción, el combate al nepotismo y al acoso sexual en el Poder Judicial, así como la profesionalización del servicio de carrera judicial, entre otros puntos. Sin embargo, la aprobación de las leyes secundarias de esta reforma han causado polémica, y en específico la aprobación de un artículo transitorio que en palabras de expertos constitucionales tiene riesgos de retrocesos autoritarios y de daño a la Constitución. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el artículo transitorio por medio del cual extiende por 2 años el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, así como el de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esta noche converso con 4 personas expertas en constitucionalismo y en derecho para analizar los puntos y contrapuntos de la reforma judicial, así como también la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la llamada Ley Gertz, que también la han mencionado como un retroceso. Quédate con nosotros que vamos a discutir estos temas esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. La Cámara de Diputados aprobó este jueves el dictamen con el que se crean las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y con ello la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Una ampliación apoyada por el presidente López Obrador, quien señaló que la presencia del ministro Saldívar garantiza el éxito de la ejecución de la reforma al Poder Judicial. Pero el ministro presidente dijo hoy que ejercerá el cargo para el periodo para el que fue electo. En un comunicado publicado esta mañana, Saldívar agradeció la aprobación del dictamen por el que se crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial, y dijo que seguirá defendiendo la autonomía del Poder Judicial de la Federación, así lo dijo. La semana pasada el Senado de la República, al votar las leyes secundarias de la reforma judicial de último minuto, el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, incluyó un artículo transitorio para ampliar el mandato del presidente Saldívar, del presidente de la Suprema Corte, hasta el año 2024, así como el de los consejeros de la Judicatura Federal hasta el 2026. Y estos son los temas por los cuales ha habido tanta polémica. Bueno, para discutir estos temas tan polémicos, hoy nos acompaña Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente nos hace tenerte en Punto y Contrapunto. ¿Cómo estás? Todo bien, Genaro. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Está con nosotros también Julia Álvarez y Casa, abogada y activista de derechos humanos. También tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Genaro. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Bienvenida. Jorge Peniche, amigo de este espacio, ya lo conoces, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. ¿Cómo estás? Bien, Genaro. Hola. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y María José Cancino también regresa a este espacio, abogada constitucionalista. ¿Cómo estás, María José? Hola, muy bien, Genaro. Muchas gracias por el espacio. Al contrario. Tito, me quedo contigo. Tú le has dado mucho seguimiento a toda esta reforma al Poder Judicial. Evidentemente, pues no todo es sombras. Evidentemente la reforma sí era necesaria, sí es una reforma que algunos constitucionalistas han destacado los puntos positivos, pero que lamentablemente por esta aprobación del transitorio y en la manera en la que fue aprobado, pues básicamente se llevó todo lo bueno que se había hablado sobre la reforma, ¿no? ¿Realmente es tan peligroso este transitorio? Y no nada más por el ministro presidente, sino por el Consejo de la Judicatura. Sí, a pregunta expresa yo te lo digo, Genaro, sí, y la verdad que es triste, o por lo menos bastante desalentador, que desde hace más de un año, de hecho justo de varias semanas antes de que se viniera la pandemia y el primer encierro, esta reforma al Poder Judicial implica cambios positivos, cambios que hay que discutir más, y cambios que veremos si las leyes secundarias pueden funcionar mejor. Lo que estuvimos discutiendo, haciendo foros, análisis, publicaciones y demás, ese trabajo a lo largo de un año parecería que con esta trampa, porque hay que decirlo, hasta el ministro presidente Saldívar agarró esta trampa al ministro presidente Saldívar agarró desprevenido, mancha por completo un proceso muy técnico, un proceso de mucho trabajo, de mucha divulgación y pedagogía, que al final ayer, y eso es lo más preocupante, hay que decirlo de manera clara,
ningún diputado ni de oposición ni del partido en turno se centró en la discusión de los aspectos sustantivos de la reforma. Todo fue en la ampliación del mandato del ministro presidente y de los 3 consejeros de la Judicatura. Entonces, de verdad, resulta desalentador y bastante peligroso que el trabajo venido construyendo desde hace un año, de la noche a la mañana se haya tirado por la borda. Hay quien dice, Julia, que es un regalo podrido al ministro presidente, que en efecto hace que se quite la atención de los puntos positivos de la reforma del Poder Judicial, y hay también hay muchas lecturas, ¿no? Todo el tema también de todos los partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano, que votó también a favor de este tema, igual con la ley Gertz, pero más adelante hablaremos de ese otro. ¿Tú qué destacarías de todo lo que hemos visto esta semana en torno a la aprobación del transitorio, la extensión del mandato del mismo Saldívar, la respuesta de Saldívar? ¿Por dónde quieres entrarle? Mira, pues yo empiezo diciendo tal vez algo muy polémico, pero yo estoy, digamos, un análisis integral de lo que significa la reforma, el contexto actual en el que estamos. Yo creo que sin duda no podemos hablar de esta polémica sin centrarnos y sin ubicar el momento histórico en el que nos encontramos. Entonces, yo creo que concuerdo con Tito en que la extensión del mandato, el transitorio tal, fue una distracción, que yo creo que no es lo central que contempla esta reforma judicial, pero yo creo que es es una decisión cruda pero necesaria, porque yo creo que es muy importante, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, y concuerdo en esta ocasión absolutamente con él, yo creo que es muy importante que este personaje, que es el creador ideológico de esta reforma, encabece la transformación en el Poder Judicial que tanto hace falta. Y yo creo que sí cambia muchísimo, y los abogados y las abogadas a veces pecamos de eso, de creer que nuestro mundo jurídico es únicamente un mundo técnico, donde no importa quién sea el juzgador y que nada más teniendo las leyes ahí y digamos en este caso la reforma judicial, pues se va a implementar. Y yo creo que para nada es cierto. Ya lo decía el presidente en una de las mañaneras, que de no implementarse por una persona que esté convencida de generar la transformación en el Poder Judicial, posiblemente esta reforma tan necesaria, que se homologa un poco en el sentir nacional, en la necesidad del país de hacer una transformación radical, pues se quedaría en letra muerta, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cosa tan grave como se está planteando. Yo creo que es una cosa necesaria para que en efecto esta reforma judicial, que es de lo que deberíamos estar hablando, se haga finalmente una realidad. A ver, concuerdo contigo, en efecto, ha sido una especie, en muchos sentidos, una especie de cortina de humo, pero una cortina de humo muy polémica y llamativa y ruidosa y apestosa, dirían algunos, Jorge, porque en efecto nos estamos concentrando, en lugar de hablar de los puntos sustantivos de la reforma al Poder Judicial, estamos en el tema de si debe o no el ministro presidente quedarse, si es, como dice Julia, la persona que solo él podría, digamos, como ha dicho el presidente López Obrador, instrumentar la reforma. Yo estoy seguro que tú tienes contrapuntos a lo que decía Julia, te escucho. Sí, o sea, digamos, yo iniciaría diciendo que ayer fue probablemente el día más trascendental en materia de administración y procuración de justicia en los próximos 10, 15 años, ¿no? Y creo que sí debemos enfocarnos en el tema estructural. Discrepo con Julia de que no es tan grave. Creo que podemos coincidir en que la norma es inconstitucional. De hecho, mi lectura es un poco distinta en cuanto a la interpretación. Yo lo leo como que lo dejan únicamente como presidente del Consejo de la Judicatura, no como presidente de la Corte. Sea la lectura que sea, al estar debajo de la Constitución, me parece que es evidente y abierta la inconstitucionalidad. Yo juzgaría estas dos normas, este paquete de reformas, administración y procuración de justicia, fiscalía, en qué impacto tienen en acceso a la justicia y de qué manera se disciplina el poder a través de las normas, ¿no? Porque creemos los cuatro, que el derecho sirve para disciplinar al poder, ¿no? Yo en lo que sí coincido con Julia es que al perdernos en esta discusión técnica, creo que sí hay un problema de comunicación de a quién le estamos hablando, cómo estamos transmitiendo, la importancia del Estado de Derecho. A veces incluso veo en Twitter que es un mundo aparte y que no representa para nada al grueso de la población, diciendo
es que son unos ignorantes, es que no saben lo que están haciendo. Me parece que saben muy bien lo que están haciendo en la llamada 4 transformación, ¿no? Y me preocupa mucho más que sepan que lo estén haciendo y de todas maneras lo estén haciendo de esta manera. Hay quien trataba de ver ciertos comparativos con la reforma del 94. A mí me preocupa muchísimo por 2 cuestiones. La primera es que en el 94, para dejar a los ministros, se hizo esta reforma en la propia Constitución, lo cual salvaba una disparidad jerárquica entre normas. Y en segundo lugar, y creo que esto es más importante, se pasó por la aduana de construir acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias. Esto no fue así en el presente caso, y lo cual, insisto, me parece preocupante y me parece que es abiertamente incondicional, pero sí no perdería de vista que lo que debemos estar hablando es a cuántas personas va a beneficiar en materia de acceso a la justicia lo que se aprobó ayer en los 2 grandes temas, procuración y administración de justicia. Y yo coincido contigo, y por eso el siguiente bloque nos vamos a tratar de enfocar un poco más en las virtudes y vicios, si quieren, también de la reforma, pero sí mediáticamente ha sido, María José, el tema, la discusión se ha centrado en esta extensión del mandato del ministro presidente, en si primero guardó silencio, en si el comunicado. Yo entiendo que los ministros de la Corte pues no se pueden pronunciar sobre un proceso legislativo, y también entiendo que me parece que hasta que no llegue el proyecto, hay una sentencia a la Suprema Corte, es cuando ellos pueden empezar a emitir, ¿no? Pero ahora sí hay una respuesta del ministro presidente en donde dice, yo me quedo hasta el periodo en el que fui electo. Dice Jorge que él entiende que la extensión está, que podría quedarse como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Coincides con esto? Bueno, yo principalmente quisiera decir que en cuanto a la reforma que se está dando de la ampliación del mandato de la presidencia del ministro Saldívar, yo sí valoro y destaco que fue una respuesta en su momento y adecuada. ¿Por qué? Porque anteriormente él se expresó y dijo, yo no voy a decir nada hasta que se apruebe la ley. Vino un comunicado por parte del Consejo de la Judicatura en el mismo sentido, y vino un comunicado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes fueron quienes realmente hicieron esta reforma, ¿no? Entonces dijeron, yo no conozco de esto, hasta que se apruebe para no violar el debido proceso legislativo, no me voy a pronunciar sobre esto. Yo leí hoy el comunicado y se me hace limitado, pero correcto. Y hay que entender, como tú decías, que es quien va a resolver en su momento una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que no lo dejó fuera de, porque dijo que él se iba a acatar a la Constitución, ¿no? En este caso, yo coincido con Jorge, es una norma inconstitucional. No, se me hace la medida correcta, entiendo a López Obrador, nuestro presidente, en el sentido de por qué lo está implementando, pero la técnica que se está utilizando para implementarlo no es la adecuada. Yo considero que no se debe saltar la ley suprema, y mucho menos en una institución que es la institución de impartición de justicia y que ve acciones de inconstitucionalidad, porque entonces no se le da la certeza necesaria a dicha institución. En otro caso, yo también no veo una preocupación de la oposición por la autonomía de esta institución como la Suprema Corte, porque creo que en reiteradas veces se ha pronunciado y ha sido muy autónoma, como el conceder amparos en cosas de Tren Maya, en temas de infraestructura que se le han amparado al presidente López Obrador. Claro, no ha sido la misma Suprema Corte muchas veces, pero son magistrados y jueces que pertenecen al Poder Judicial. Entonces yo sí creo que tenemos un Poder Judicial autónomo, que no es un tema de preocupación en este momento, que no se hizo con la técnica que se tenía que hacer, porque se tuvo que haber una reforma constitucional del artículo 97, pero que, el posicionamiento se entiende que el objetivo principal es llevar a cabo la reforma judicial. Y sí lo veo en ese sentido, porque quien lo hizo, pues fue el ministro presidente, claro, con demás, pero él es la persona que sabe realmente cómo transformarla, y entiendo que la preocupación que tiene López Obrador es que se lleve a cabo, ¿no? Porque ese es el fin, y no nos pongamos solo en una parte. Déjame cerrar contigo, Tito, porque tenemos que ir a una pausa y después regresar al bloque sobre la discusión de la reforma en sí. Pero ¿con qué te quedas de esta discusión? Y una pregunta, porque muchos han hablado de si esta extensión del mandato del ministro presidente vulnera la autonomía de la Corte o no. Hay quien ha dicho incluso que podría ser, Aguilar Camín ha dicho que es una tiranía constitucional. ¿Cómo lo ves? No, a ver, yo les he sido muy claro. Ni es una tiranía constitucional, ni en mi consideración es un golpe de Estado judicial. Esto es retórica que se usa de manera bastante alegre y que creo que vale la pena criticar y denunciar. Lo
que sí me parece, y aquí también concuerdo con Julia, qué bueno que estamos en un momento histórico, qué bueno que hay condiciones, qué bueno que tienen mayoría en ambas cámaras Morena. Lo que pasa, no creo que sea un tema técnico ni abogadí, creo que es un tema de legalidad y de presumirse como verdaderos actores que respetan el Estado de Derecho. Si respetan las reglas, deberían de saber que así no se hace. Un año para discutir esto, que si se quiere ampliar el mandato de Saldívar o de cualquier persona, están en su derecho, pero que sea por los causos adecuados. O sea, a mí esta justificación me parece inmoral, me parece de una falta de ética que los equipara a lo que tanto criticaron. Y en ese sentido, me parece que la reforma judicial tiene ciertos aspectos que van a resultar bastante controvertidos si solo son guiados por Saldívar. ¿Qué pasa el día que mañana Saldívar se acaba? ¿A poco en 2 años la va a implementar? Claro. Que no hay nadie más que tenga las capacidades que él tiene. Cuando Andrés Manuel ha puesto a 3 ministros más de la Corte y en diciembre va a Y poner pondrá un cuarto. Listo. A mí me parece de una falta de moral brutal. Bien. Déjame hacer una pausa y regresamos justo con estos puntos, mencionados tus puntos polémicos de la reforma judicial, pero nos vamos a dedicar en el siguiente bloque precisamente a hablar sobre esta reforma del Poder Judicial que fue aprobada y ha sido la más amplia desde 1994. Promete justicia plena, fortalecer a la Suprema Corte de Justicia y combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual al interior del Poder Judicial. ¿Cómo ven esta reforma? Ahora sí, las y los panelistas de esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.